Hola, hola. Francesc Miraes se ha uniendo. ¿Qué hay que hacer ahora? Dale ahí, a ver. Y aceptar. Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos aquí un invitado muy especial. Hola, Hola, Francesc, Marley. Aquí bienvenido. contento de estar aquí contigo. Un placer. Muchas gracias por venir a charlar un rato con Será nosotros. todo un placer. Espero que se me vea y se me escuche bien. Y aquí estamos, preparados para nuestra conversación sobre atención y propósito. Así es. Pues voy a presentarte rápidamente, aunque yo creo que eres más que conocido con Tú todos los también. libros, No seas modesta. sobre todo el último libro, que ha sido, creo, el más exitoso de todos, ¿no? Sí, pero no es el último, Ikigai. ¿eh? Piensa que yo escribo muchos libros. Ah, Entonces, no es el último ya. salió salió por primera vez hace 8 años. ¿Qué Pero bueno, dices? claro, es lo que llaman hoy en día un long seller, ¿no? O Sí, sea, es sí, un sí. libro pues, que se va reeditando, que se va traduciendo y de hecho, desde el primer libro de Ikigai hemos escrito otros dos que son también sobre el Ikigai, pero uno que es práctico y otro que fue para niños y adolescentes y profesores que se llama El pequeño Ikigai, de hecho. Sí, 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 fantástico. Porque además Ikigai tienes que explicar lo que es Ikigai, Sí, porque es un concepto japonés sí, los importantísimo. que Porque nos están fíjate que, viendo seguro que lo saben, sobre todo los que vienen de mi parte porque me han visto mil veces decir esto, pero para los que vienen nuevos, pues les diremos que una posible traducción es propósito de vida, aquello que te anima a levantarte por la mañana, ¿no? Entonces, creo que puede ser muy interesante, Marley, que veamos de qué manera prestar atención a nuestra vida, a nuestros talentos, a las cosas que nos gustan, a las personas con las que nos relacionamos, pueden ayudar a este Ikigai a poder descubrir cuál es tu propósito en la vida y convertirlo en tu motor, ¿no? Convertirlo en aquello que dirige tus pasos, ¿no? Hacer como tu centro. evidentemente, cuando tienes un propósito y un propósito te apasiona, es cuando te levantas, ya estás tomando tu Estoy té. tomando un té, sí, como los que conociste en la tetería. Exacto, Por eso mismo que nos conocimos en una tetería exacto. y me hace mucha ilusión que estés tomando ahí tu té. Pues eso, el propósito que te da sentido a la vida, ¿verdad? Y claro, la atención yo considero que es todo, porque la atención hace realmente que las cosas anden, las cosas funcionen. Y además yo creo que conciencia es atención, Ujú. porque aquello en lo que pones atención existe para ti. Sí, Y lo que no pones atención no existe, simplemente sí. no existe, no está en tu conciencia. O sea que ya empezando por ahí es tremendo. Y si quieres un propósito de vida, y además es interesante que leí que habéis hecho este libro Ujú. eh, basados en un pueblo de gente muy longeva, Exacto, exacto. porque no hay duda que la felicidad da longevidad. Desde luego, sí. Es verdad que la felicidad da longevidad porque para vivir mucho tiempo, primero hay que tener ganas de vivir. Y para tener ganas de vivir, Exacto. hay que estar felizmente ocupado. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿no? Primero encuentras un motivo por el que vivir y luego ese motivo lo conviertes en el centro de tu vida y miras de qué manera puedes ser más útil a los demás. Mira, te voy a contar una anécdota de mi adolescencia para entender el Ajá. poder de la atención en el Ikigai. Mira, yo era El un poder de alumno, la canción. sí, yo era un alumno muy mediocre, por no decir malo, en la escuela y el instituto, de estos que Ajá. suspendían 4 o 5 asignaturas cada trimestre,
de esos que suspendían hasta gimnasia y religión si hacía falta, ¿sabes? O sea, un alumno muy malo, muy mal. Entonces, lo O que sea que no sí, te no, interesaba, no, realmente no te interesaba. estaba demasiado, lo que llaman hoy en día, empanado, demasiado Ya, despistado, ¿no? Pero sí. sí que es verdad que cuando había una redacción o lo que era escribir era muy fácil para mí, pero yo no tenía conciencia de ello. Sí que es verdad que sí que, por ejemplo, decían, escribid una redacción sobre las vacaciones que habéis hecho con vuestros padres. Igual todo el mundo tardaba una hora y yo tardaba 15 minutos, pero no me daba cuenta. Pero cuando debería haberme dado cuenta es ya en la adolescencia, con 15 años, yo había una radio de Barcelona que escuchaba muy a menudo. Era una radio alternativa, donde en aquellos Ajá, momentos sonaba música new wave, punk, cosas de la música de la época, ¿no? Y tenían un sí. programa que era de literatura. Era un programa en el cual los oyentes enviaban cuentos cortitos Ujú. y había una locutora con una voz muy bonita que los leía y le ponían banda sonora y todo esto. Y yo, como escribía y tenía como muchos pequeños cuentos guardados en una carpeta, los empecé a enviar por carta. Y cada cuento que yo mandaba los leían, pero uno de ellos, que se llamó La trilogía de un demente, lo tuvieron que retransmitir 3 veces por peticiones de los oyentes, pero yo no presté atención a este detalle, no pensé, yo pensé que era una casualidad, ¿no? Ajá. Y que había dado con la tecla, pues quizás por azar, porque ese cuento, ese tema había gustado. Si hubiera prestado atención, habría detectado un talento y en lugar de ponerme a escribir a los 30 años, que es cuando lo hice, pues igual empiezo a los 20, ¿sabes? Pues este es un ejemplo muy sencillo del poder de la atención. Exactamente, No o sea, ¿ves? tenía un tesoro que no sabía que estaba conmigo. Pensaba que los talentos los tenían los demás, yo no, ¿sabes? Que los genios eran esas personas que ves por la televisión o que están en las revistas o que viven en lugares y hacen cosas muy distintas a uno mismo. Y creo que la atención aplicada al talento, quizás, y ya te cedo la palabra, quizás tendría que empezar por mirar dentro de uno qué es lo que llevamos para ofrecer al mundo, ¿no? Desde luego. Por eso el primer paso para el crecimiento personal es la atención dentro de ti, hacia ti. Y no solamente te encuentras también los talentos y encuentras todo aquello que te estaba impidiendo verte. Porque cuando te ves es cuando aparecen los talentos. Ujú. Eso es una de las grandes cosas de la atención, porque no te paraste a ver tu propio talento, porque no siempre creemos que tenemos dones y los tenemos, ¿eh? Lo que Desde luego estoy quizás, sí. convencida de eso, que todo el mundo tiene un don. Y quizás yo te preguntaría, Marley, sobre la importancia del mediador, ¿no? O sea, yo me siento más orgulloso de los genios que he descubierto que de las cosas, de las genialidades que puede haber hecho yo, porque creo que a lo largo de mi vida como editor, sherpa literario, autor, pues habré descubierto igual unos 50 autores que han debutado Ajá, y que han publicado. Y muchas de estas personas no tenían la menor idea de que eran buenos en esto. Quizás porque nadie se lo había dicho, quizás porque hay un exceso de modestia, el famoso síndrome ya, del impostor, ¿no? Entonces, desde mira, luego. la última persona que yo he descubierto es una mujer, una autora de 50 años, que había publicado ya 3 libros para jóvenes, cosas así muy pequeñas, ¿no? Y me Ajá. pidió una asesoría, que normalmente no hago, pero en este caso es amiga de una amiga, y le dije, mira, pues voy a mirar lo último que has escrito. Ella me lo presentó, lo leí y le dije, mira, esto lo puedes mejorar así, 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 pero con este libro no te vas a hacer famosa. Si quieres entrar por la puerta grande, has de ir con algo más potente. Y ella me dijo, ¿podemos reunirnos de aquí un par de días y te traigo mi carpeta de proyectos? Digo, adelante. Entonces, me habló de 7, 8 proyectos y hubo uno que ahora no puedo revelar, pero que saldrá el próximo primavera, que dije, esto que me acabas de contar, si eres capaz de escribirlo, te vas a hacer famosa. Dice, voy a intentarlo. Y me mandó al cabo de 2 días como 10 páginas este libro. Yo lo leí Ajá. y pensé, es increíble que alguien que nunca ha escrito este género haya sido capaz de escribir esto. Solo te diré
que al cabo de unos días yo se lo pasé a un editor y el editor le Ajá. ofreció 8.000 euros por esas 10 páginas y para que terminara el libro. Ahora el Caramba. libro está entregado y el próximo febrero yo creo que va a ser el libro más vendido de España. Y hablaremos de eso. Ah, bueno, no nos En este puedes caso, todavía en este revelar caso, los la secretos. atención, por eso te quería preguntar como experta, le vino de otro, ¿no? Yo presté atención a algo que yo vi muy poderoso en esta persona. Pero quizás si no se encuentra con un mentor, si no se encuentra con un mediador, Exacto, con alguien que dice, yo veo en ti esto, hay personas que pueden morir sin saber que llevan esto con ellas. Y eso te exactamente, quería consultar, ¿cómo exactamente. funciona la atención recibida por terceros con efecto Pigmalión para saber lo que uno puede dar? Claro, es la historia de un profesor, ¿no? Que a veces una persona no ha tenido un profesor, pero alguien que le enseñara algo, que le mostrara algo. Eso pasa mucho, que de repente una persona que no pasaba, no llamaba la atención, al tener a alguien que se fijó en ellos, es como una flor que se abre. Y eso es fantástico y absolutamente necesario, porque no todo el mundo ha tenido esa facilidad del mentor que tú dices, Y ¿no? quizás los Entonces, primeros mentores, Marley, tendrían que ser los padres, claro, porque ¿no? los profesores de la vida son los Sí, padres. pues bien, Entonces, en mi caso, claro, Marley, te contaré que mi madre era una persona muy amorosa, pero que no había podido estudiar. Era una persona ajá, muy sencilla, era costurera, era modista. sí, Y mi padre era un hombre que tampoco había estudiado, pero que era muy culto. Era un hombre autodidacta. Había aprendido solo 3 idiomas y tenía en casa 20.000 libros. Y caramba. yo siempre fui invisible para mi padre. O sea, de hecho, Mm, cuando yo escribía esos primeros relatos, si se lo pasaba a mi padre no quería leerlo. Y de hecho, cuando empecé a publicar, que mi padre aún vivía, leyó el primer libro, no dijo nada, y cuando le di el segundo, que había ganado un premio de novela juvenil, le dio 10 páginas y me dijo, Francesc, te anuncio que no voy a leerte nunca más porque no entiendo lo que escribes. ah, Entonces, fíjate contra qué muro ahí tuve que luchar, ¿no? Y de hecho, claro. mi padre ha muerto hace mucho tiempo, hace como 15 años, y yo algunos veranos fui a México a dar clases en la universidad. En una Sí. universidad donde había sido profesor en mi lugar Bert Hellinger. Una universidad Ah, Bert donde Hellinger, trabajan que le con constelaciones conocí. familiares. Y cuando yo le Sí. expliqué a la rectora esta situación con mi padre y que yo siempre había buscado su atención, su aprobación y nunca la había obtenido, y ella me dijo, Francesc, dice, 15 años después de la muerte de tu padre, sigues intentando gustarle y por eso escribes tanto. Eso me dijo. Dice, todo lo que haces, dice, lo haces por él. Eso es una visión Bueno, muy sistémica, pero bueno. pero ten en cuenta que quien tenía todos esos libros Sí, era él. O sea sí. que Pero por evidentemente la ejemplo, atención de él estaba ahí. pero una cosa Y muy ahí, triste de esos 20.000 libros es que él me dijo que había, de esos 20.000 habían 200 que eran extremadamente valiosos, porque eran ajá, primeras ediciones, eran muy antiguos, eran como de museo. Pero él sí. murió sin haberme dicho cuáles eran esos 200, con lo cual yo, además, el piso no era mío, era de alquiler. Cuando mi padre murió y mi madre murió, regalé los 20.000 libros a una Ah, asociación de exdrogadictos que los venderían, los di gratis, los 20.000, y nunca supe cuáles eran las joyas, porque mi padre tampoco me lo dijo. ya. Si hubiera sabido O cuáles eran, sea me las que habría llevado. pero fíjate, una falta de comunicación y lo que tú haces es comunicar justamente. Sí, mira, esto es algo que me dice mi amigo Mario Reyes, que es un coach de Madrid, que me dice, de los padres aprendemos de dos maneras. Aprendemos por imitación de lo que nos gusta y por reacción de aquello que odiamos. Entonces, dice, tú Exacto. deberías agradecer a tu padre que tenía la casa llena de libros y darle las gracias porque con su silencio y su falta de atención, por no querer parecerte a él, eres una persona atenta y comunicativa. O sea, ni que sea por reacción, te ha enseñado. Sí, 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 sí. Hombre, además yo creo que a esas alturas ya has cogido el gusto. Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay,
siempre se habla del famoso síndrome del impostor. Cualquier cosa que uno haga, al principio parece muy difícil. Yo en la pandemia leí las memorias de Woody Allen, que se llama A propósito de nada, y explica que su agente, él escribía como chistes para otros, monólogos y historias divertidas, y las vendían a otros cómicos. Y un día su agente le dijo, tú eres muy gracioso, tan delgadito y feo y con estos pelos y las gafas. Si sales tú, dice, al escenario, vas a hacer reír más que a estos que les damos los textos. ¿Por qué no lo haces tú? Y él dijo, porque tengo miedo. No, tengo miedo de presentarme en público. Entonces, el plan que hizo este agente fue hacerlo trabajar cada noche en un pequeño bar, en un pequeño local de Nueva York, para que él cogiera seguridad a través de la repetición, ¿no? Sí, Entonces, él dice que los primeros 4 años que él hizo stand-up comedy, que es como se llama en inglés, le temblaron las piernas todos los días. Y al final acabó siendo un actor, un director. Entonces, cualquier cosa que nos haga miedo hacer, pero que creamos que tenemos algún talento, a base de repetición se volverá natural. así es, exactamente. Y le cojas el gusto, porque además como que lo dominas, de tanto repetir acabas dominando. Y Exacto. eso también es una parte importante. O sea, puedes no nacer Nadal, pero si juegas tenis todos los días vas a jugar bastante bien. Sí, eso está claro. A ver, hay talentos innatos. Claro, Pues hay niños que ya de pequeños salen al teatro y son grandes payasos y comunicadores y son carismáticos. exacto. Y otras personas que no lo son, no tienen ese punto de partida, pero que pueden desarrollar dimensiones muy interesantes que están dentro de sí mismos. Sí, sí, Simplemente está más sí, oculto dentro de todas las capas de la cebolla. Hay talentos que son evidentes, ¿no? Pues Lamine Yamal, ¿no? Es un jugador de fútbol que está de moda ahora porque con sí, 16 jugaba con la selección española, ¿vale? Y parece que sí, este niño con 8 años ya jugaba muy bien. Pero no todos los talentos son así. Hay talentos que están dentro y que tú tienes que explorar con atención y sacarlo y probarlo, ¿no? O sea, igual a alguien que nunca ha tocado el piano en su vida, porque en su casa no habían los medios económicos o no había una familia melómana para coger, se pone al teclado con 30 años y descubre una facilidad alucinante para hacer eso. Y ha excelente, estado enterrado hasta ese evidente. momento, ¿no? Claro, claro, claro. Francés, tienes un libro que se llama 20 preguntas Sí, existenciales aquí. Te hago una. ¿Es posible que nuestra misión de vida cambie a lo largo del sí. tiempo? Muy buena pregunta, Marley, y eso es algo que me han preguntado a menudo, sobre todo en, en los institutos, en las escuelas, ¿no? Porque hay como un miedo a equivocarse, sobre todo cuando tú tienes 17 años, acabas el bachillerato y de repente se abre un abismo delante de ti, porque tienes como unos días para elegir entre una lista de 20, 40, 60 opciones y vas a elegir si estudias para ser abogado o economista o si vas a Bellas Artes o si haces otra cosa. Son caminos que unos excluyen a los otros. Es un poco como esos libros que había de cuando éramos pequeños que se llamaban Escoge tu propia aventura. Entonces yo lo que les digo a estos chicos es, no os preocupéis porque en la vida hay muchas cosas que no salen a la primera, ¿no? Entonces, puede ser que tú elijas estudiar derecho y que cuando llevas 6 meses ahí en la facultad, de repente lees un libro o conoces una persona o haces un viaje, aparece algo y dices, ahora sé que esto es mi camino. Y ese camino incluso cuando lo encuentras, puede tener una duración limitada. O sea, hay personas que les puede gustar una determinada actividad y al cabo de 6, 7 años sentirse que ya lo han agotado y que Claro. necesitan probar algo nuevo, ¿no? Yo lo he visto. Por Sí, ejemplo, sí, sí. terapeutas que después de 20 años atendiendo consulta dicen, yo creo que ya he dado todo lo que tengo que dar aquí, pues voy a escribir un libro o voy a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, el ser humano se calcula que cada 7 años, los famosos septenios, esto lo decía el creador de la antroposofía, Rudolf Steiner, Sí, cambia de sí. manera esencial, ¿no? Entonces, es normal que tú tengas ahora una pasión o ninguna y que tú encuentres algo que te gusta mucho, que le dediques mucha energía durante mucho tiempo y luego un día pienses que ya has llegado al final del camino,
que hay que empezar otra cosa, incluso que haya una travesía del desierto, decir, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y ahí te pones a buscar tu siguiente Ikigai. Sí, sin duda. En cuanto tienes esa alegría en lo que estás haciendo, vas por buen camino. Ahora, si hay un momento que lo pierdes y hay otra cosa que te llame, porque mucha gente se queda sin hacer nada, pero Ujú. no es eso, ¿verdad? Es otra cosa que te llame. Yo, por ejemplo, tengo que decirte que Cuenta tu mi experiencia, pasión, Marley. ¿Cómo descubriste tú tus Ikigais, tus pasiones? ¿Qué te llevó a dedicarte a lo que haces? Nos pues pueden mira, servir. una frase de un amigo. ¿Qué Un frase? amigo me dijo, con lo bien que escuchas, deberías estudiar psicología y dedicarte a ello. Y pensé, en aquel momento tenía hijos, todo eso, pequeños y tal, y pensé, pues tiene razón, que yo necesito hacer algo para mí. Y me metí en la universidad a estudiar psicología, fíjate tú, y desde ahí sigo ahí O sea, y no he parado. te gustó Y tanto que has además seguido en ese camino. he seguido en ese camino y sigo, ¿eh? Porque ya tengo mis años, pero ahí sigo. Y además te diré que estoy en una época, yo creo que muy creativa, porque el otro día me dijeron que a partir de los 65 a los 75 años es cuando los dos hemisferios cerebrales funcionan juntos. Ya no hay uno sobre el otro. No hay lucha de poder entre Ujú, los dos hemisferios. Entonces hay un momento muy creativo. ujú. Es independiente de la edad completamente. O sea, llega en este momento, digamos, a su madurez. Y entonces, en fin, yo creo que cuando tú tienes una pasión, la edad no importa. Y el, y- el Ikigai, ¿no? ¿Cómo se llama? Ikigai, sí. Ikigai. El Ikigai sigue ahí, funcionando De todavía. hecho, yo creo que cuanto más mayor seas, mejor, porque las personas mayores tienen más tiempo que no una de 20 que está en la universidad, ¿no? Entonces, Bueno, y al no es mi final caso, necesitas Francesc. tiempo, necesitas tiempo, necesitas Ya. tiempo y necesitas Sí, experiencia. sí, porque es verdad que a pesar de esa especie de madurez que tienes, es verdad que estás más lenta que cuando eres joven, eso está clarísimo, Ujú. ¿no? Ahora, me hace mucha gracia en tu caso que él también escribe cosas para Sí, niños, cuentos para tener valor, nada sí, menos. sí, con Alex Rovira escribí este libro, porque de hecho yo empecé escribiendo. Mi primer libro era un libro para niños, se llamaba Perdido en Bombay. Ah, Luego escribí una novela ah, juvenil, esa que mi padre no quería leer, que se llamaba Un haiku para Alicia. Y luego he escrito muchas cosas dentro del ámbito del desarrollo personal, la espiritualidad, la psicología. Entonces, sí que es verdad que, como decía Machado, el camino se hace al andar. Si tú crees que tienes algo dentro de ti, sea ser escritor o terapeuta, artista, pues vas a tener que confirmarlo y corroborarlo con tus actos cada día, ¿no? eso es. Mira, por aquí nos preguntan si se puede tener varios ikigais en la vida. Ya hemos dicho que sí, que va cambiando. Que una Sí, vocación deja de aportar y deseas dedicarte a la otra, sí. Entonces aquí lo que hace falta quizás es ser valiente, porque es difícil cuando ya tienes una vida hecha, ¿no? Y tienes un trabajo y tienes un mundo conocido, pues de repente explorar otros campos produce vértigo, ¿no? O difícil, sea, yo me acuerdo, yo era editor, tenía un buen sueldo y de repente pensé que eso no era una vida para mí, esa oficina y ese ambiente y todo eso. Y me dije, tienes que arriesgarte a perder toda esta estabilidad y a intentar exacto. ser un escritor. Entonces me fui a la India, cosa típica que se hace, ¿no? Estuve ahí un mes y medio y al volver, pues me dediqué con muchísima energía a escribir para mí, para otros, editando. Fue un largo camino. Un problema que hay con mucha gente joven es que piensa que los resultados vienen ya. Ellos se fijan en la persona esta que está en YouTube y tiene 1 millón de seguidores, pero no ven el camino que hay hasta allí. Entonces, Claro. la prueba del peine, ¿no? Que se dice en lenguaje coloquial, es saber cuántos meses y años estás dispuesto a picar piedra para que aparezca el tesoro. Ahí está. Sí, porque no hay duda que hay cosas, hay velos tapando el tesoro, pero el tesoro está.
porque hay tanta gente que tiene miedo de mirar hacia adentro, creyendo que se va a encontrar un monstruo o mucho dolor ahí. Y puede que haya dolor, ¿eh? Pero una vez que lo atraviesas está el tesoro. Hay un Exacto. tesoro ahí dentro. Y por eso te digo, la atención hacia adentro es el primer paso para encontrar un propósito. Sí. Porque si no te Entonces, miras, estás haciendo ¿qué? Estás cumpliendo lo que esperan de ti. Y y eso no aquí, es. y aquí hay varias, yo diría que aquí hay varios grados, ¿no?, de coraje. Hay las personas inmovilistas que todos hemos conocido, ¿no?, que no están contentas con su vida, se Pero quejan ahí todo el sigue, tiempo, se quejan de su pareja, pero 20 años después siguen con la pareja y se siguen discutiendo y tirando los platos por la cabeza, ¿no? Porque típico. aquello, ¿no? Más vale burro conocido que sabio por conocer, que dice en español, ¿no? Y Eso luego es. están, entre medio hay muchas escalas de grises y luego están los locos productivos. Y yo este verano estaba leyendo la biografía de Richard Branson, el empresario inglés, y Sí, él decía que el secreto de su vida, de su éxito, es que intentó 300 negocios distintos y muchos salieron mal. Pero claro. que aunque hubiera salido mal, cuando él veía otra oportunidad, aplicaba su lema para la vida, que es: a la mierda, hagámoslo. Entonces, a veces, solo de esta manera, hay cosas que Sí, solo haciéndolas puedes saber si van a funcionar o no. Y, por ejemplo, una es el amor, ¿no? Si tú, Marley, estás soltera y hay una persona de tu entorno que te atrae y piensas que podría ser un bonito camino juntos, hasta que no os vayáis a tomar un café o al cine, no vas a saber si eso resuena o no resuena. Habrá que ir hasta allí para verlo, ¿no? Hay que cruzar a la otra orilla. Y en todos los proyectos de la vida, los talentos, hasta que no los pones en práctica, hasta que no los llevas al mundo, tú no vas a saber si eso es lo tuyo o no es lo tuyo, o era una ilusión, o sí que realmente la pista era correcta. claro que te quedas con un vacío de Sí, experiencia, porque lo que enriquece es la experiencia, aunque te equivoques, no importa nada. Yo soy una gran defensora del error, porque creo ujú, que es la única manera de aprender de sí, verdad. O sea, todo lo que te enseña un error, ya lo puedes agradecer, ¿eh? ujú, Porque es lo que más te enseña. Entonces, realmente, si tú tienes miedo por algo, no te atreves a tener la experiencia. Y es la experiencia la que te está esperando. ujú, Yo a veces pienso, ¿a dónde está mi miedo en este momento? Porque ahí es donde debo de ir. ujú, ujú, Es como una guía. ujú, ¿No? Hombre, dentro de un orden, obviamente, ¿no? Pero es como que ahí hay un desafío para mí. ujú, Entonces, ese desafío te lleva a un enriquecimiento de tu vida y de tu experiencia. ujú. Por eso el miedo tiene tantas buenas Sí. cualidades, porque te protege de una... A ver, Si no es el, subjetivo, te el- protege. el miedo es necesario, pues, para no acabar electrocutado cuando eres pequeño y quieres poner los dedos en el Sin caerte enchufe, de la ventana. o para no gastar dinero en cosas absurdas que te pueden llevar a la ruina. Ese miedo es protector y ese miedo es sabio. Así, El problema es cuando el miedo se mete en territorios que no tienen nada que ver con la objetividad, porque es objetivo exacto, que si meto los dedos en el enchufe me voy a electrocutar, o que si gasto más de lo que gano voy a acabar mal. Pero exacto. si tengo miedo a hablar en público porque pienso que no soy capaz de hablar en público, ahí no hay un miedo objetivo, ahí hay un prejuicio, ¿no? Entonces, Claro, esos miedos lo que hay que hacer es, como Woody Allen, ¿no?, atravesarlos a través de la práctica. Y yo, por ejemplo, exacto. siempre he sido muy tozudo, ¿no? Y he tenido diferentes Para etapas. bien y Si para llegáis mal. para bien y para mal. Y incluso soy un poco, cuando alguien me dice que algo no lo voy a poder hacer, intento demostrarle lo contrario, incluso con personas muy queridas. Yo me acuerdo que hubo un momento en que pensé: no puedes estar siempre escribiendo libros, y sí que he escrito muchos libros, ¿no? Deberías vivir también de otras cosas, ¿no? Entonces yo vi que la posibilidad que había era dar conferencias. Aunque era una persona tímida, pues tenía Ujú. unos temas que podía dar conferencias, y lo hablé con una buena amiga, con una doctora en físicas, y me dijo: Francesc, si quieres, da alguna conferencia,
pero ni sueñes que vas a vivir de esto. Dice, porque en este mercado hay personas ya muy conocidas que son las que llaman siempre para hacer esto. Tú míralo como un extra, como algo que, mira, te va a dar un pequeño dinero cuando salga una para irte a vacaciones. Y yo pensé, ah, sí, pues te voy a demostrar que puedo ganar más dinero con esto que con los libros. Y de hecho, hay semanas que no escribo ni una página y que doy 5 conferencias. Entonces, esa rebeldía, yo creo que hay que cultivarla, decir, sé que el mundo piensa que esto no puedo hacerlo, como Edison cuando pensaban que nunca encendería la bombilla, pero yo les voy a demostrar que están equivocados. Bueno, es un poco lo que hiciste con tu padre, Bueno, según has no, contado. sí, aunque pase que mi padre no vivió para verlo. Mi padre no Ya. me... Sí, en vida me vio publicar 5 o 6 libros, eso sí, o 7, pero no vio un gran éxito, porque los primeros grandes éxitos igual fueron al cabo de un par de años de su muerte. Pero no sé, si su conciencia está mirando por ahí, debe estar muy sorprendido. Hombre, No lo sé. en el fondo encantado, No lo sé. seguro. En vida nunca se encantó de que consiguiera nada que tuviera que ver con el mundo literario, pero igual la muerte nos purifica y nos vamos a una esfera superior que somos capaces de apreciar esas cosas, no lo sé. Fíjate que siempre lo he pensado esto, que una persona a la hora de morir igual consigue hacer un montón de cosas que no ha hecho en toda una vida. Es como, Podría ser, sería bonito pensarlo, ¿no? sí, yo estoy convencida, ¿eh? De que ha habido ocasiones en que una persona usó, otros no, pero muchos han usado ese momento, que es un momento energéticamente muy Ujú. poderoso, es un momento tremendo, vamos. Entonces, ya te digo, es como que en un momento de crisis tú haces muchas cosas que no haces en otros momentos más llevaderos de la vida, ¿no? Ujú. Pero bueno, la crisis es también un tema interesante de tratar, porque poniendo la atención en lugar debido en una crisis es una ocasión de dar un salto hacia adelante muy grande. Bueno, de No sé si tú lo hecho, has vivido. la crisis interior viene de un momento de atención, de cuando apagas el piloto automático y te dices, Claro. ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y ahí entras en crisis, ¿no? Pero es una crisis creativa, en el sentido, es una crisis de saber que ese no es el camino que tú tienes que hacer, que en realidad vas a ser más útil y más necesario en otra cosa, que necesitas introducir cambios, que necesitas aprender cosas y que necesitas una reinvención, ¿no? Entonces, esa crisis es como una puerta, ¿no? Que te permite llegar a otro lugar. Entonces, Un ante la momento. crisis te puedes asustar o puedes empoderarte y decir, bueno, voy a cruzarla a ver qué sale de todo esto. Es un momento para redefinir el propósito, además, ¿eh? Muy, muy, muy importante, muy, muy rico momento para esa redefinición, porque realmente la crisis es algo que llegó a un clímax. Ujú. Entonces, te está enseñando mucho. Sí, Y repito, con los errores aprendemos más que con los aciertos, en eso es muy realidad. cierto, Marley. Eso es verdad. Y además hay muchos más errores en la vida que aciertos. Un ejemplo Claro, sería las relaciones amorosas, ¿no? O sea, si seguimos la historia de una persona joven de ahora, porque quizás la generación de nuestros abuelos era distinta, ¿no? Pero una persona que tenga hoy 30 años, quizás ya está con su pareja, ya ha llegado a una relación en la que se siente cómoda, pero si mira hacia atrás, igual ha tenido 8, 9, 10 relaciones que no han funcionado, que unas duraron unos días, otras... Y de cada una se ha aprendido algo. Entonces igual hay 9 fallidas y una décima que es exitosa. Pues igual esa misma proporción se puede aplicar a muchas cosas en la vida, ¿no? hombre, Aplicando la ley de Pareto sería 20-80, ¿no? Que el 80% de las cosas que hacemos salen mal, pero el 20% de las que salen bien nos compensan por las otras. bueno, tú conoces el cuento de Fátima la Hilandera, me imagino. No, cuéntamelo, ¿No por favor. conoces? No, Pues estoy es justamente deseando un oírlo. cuento precioso de una señora que tiene varias tragedias en la vida, pero que en cada una de ellas fue aprendiendo algo que al final supo hacer lo que pedía un rey, con lo cual se casó con el príncipe.
¿sabes? Es como que de cada tragedia, de cada naufragio que tuvo, aprendió algo. Y lo que tenía que hacer era una tienda al final. En una aprendió a hacer un mástil, en otra aprendió a hacer telas, y así fue juntando los elementos para llegar a su destino final. Y Ujú, eso con los propósitos pasa mucho, que tenemos la impaciencia del propósito, porque además yo no sé si tú, pero yo oigo todos los días, ¿y cuál es mi propósito? Todo el mundo preguntando. Entonces, ujú. claro, en cada uno de tus errores has aprendido algo para llegar al propósito final. Es muy Exacto, bonito eso. exacto. Víctor Frankl decía que si no tienes un propósito en la vida, tu propósito tiene que ser descubrirlo, que eso es un propósito. Eso, O sea, estar en el exactamente. camino, convertirte en un explorador, en un buscador, es ya un propósito en la vida. Significa que estás yendo hacia alguna parte y igual te espera algo muy bueno que tú aún no sabes definir, pero estás yendo hacia allí y algo vas a descubrir de ti mismo y del mundo. Exacto, porque en el camino es donde está el Exacto. aprendizaje, claro. Ujú, Por eso es tan bonito ir a una meta, que aunque la hayas cumplido o la amplías o cambias de meta, ¿no? ujú, Porque hay metas que se pueden ampliar toda la vida. Por ejemplo, a lo que nos dedicamos, que es al final de cuentas al interior del ser humano, ¿no? Yo creo que ahí hay una cosa infinita, no acaba nunca. Y ujú, es cada vez más rico ujú, profundizar. ujú, Yo creo que este tema que tratamos, yo desde luego no me canso de él y saco mi inspiración todos los días, justamente porque es tan amplio que es como si estuviéramos solamente rascando toda ujú. la riqueza que hay en el interior de un ser humano. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Work in progress. Es así. Sí, 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 sí. Y además que da como mucha felicidad cuando ves que estás ampliando tu conciencia, ¿no? Ujú, Y viendo cosas que antes no veías para nada. Y ujú. ahí volvemos otra vez a la atención. Sí, sí. Es verdad. Sí, quizás como dice mi profesor de piano, venimos al mundo a aprender, a ver si pasamos curso, dice él, ¿no? Yo creo que la vida nos ayuda a pasar Sí, cursos, fíjate. Si nos te pone abres las a ella, lecciones y los obstáculos necesarios para poder tener esos aprendizajes que nos llevan a otras partes. Incluso a veces cuando se cierra una puerta o cuando se termina un camino, tenemos un plan B que acaba siendo mejor que el A incluso, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mentalidad abierta eso y es. dejarse sorprender. Dejarse sorprender. Sí, porque la vida es absolutamente sorpresiva. Totalmente. Nosotros Nosotros queremos como domarla y meterla en un carril para sentirnos seguros, pero la verdad es que ella es absolutamente una sorpresa continua. Desde luego. Totalmente contigo, Marley. Y bueno, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero de atención y propósito de lo que hemos ido hablando. Ah, quizás te preguntaría, Marley, Seguramente, sí, seguramente algo, ¿no? seguramente. La gente que está buscando su propósito y que quiere saber cuál es su talento y que quieren darle una vuelta a su vida, quizás les puedes dar un par de claves preliminares para empezar a trabajar la atención. ¿Por dónde podrían empezar? Si se sienten que están dispersos, desmotivados, apáticos, ¿por dónde pueden empezar a trabajar la atención? Bueno, como digo, lo primero es focalizar, aprender a focalizar, que hay varios ejercicios, y luego focalizar hacia adentro sin miedo, porque siempre te vas a encontrar ahí una riqueza. Y no tener expectativas, porque el interior de cada uno es un terreno tan fértil y tan bonito que te vas a hallar muchísimas sorpresas. Y ahí entra lo que tú decías, tener el coraje de hacer, Ujú, porque es un viaje, además que no termina. ujú, O sea, no es que hay una meta donde llegar, ujú, es que nunca va a haber metas, porque siempre va a seguir y seguir y seguir. Y cada ujú. vez sigues con menos lastre, eso también es muy importante. ¿Y tú? ¿Qué les dirías tú? Mira, yo lo que les diría,
Creo que lo que tú has explicado de focalizar es muy importante. Ujú. Entonces, yo lo que les diría es que se reserven cada día un poco de tiempo, aunque sea solo una hora, aunque sean 45 minutos, para hacer algo que no tenga nada que ver con sus obligaciones, nada. O sea, que no sea para el trabajo, que no sea para terceras personas, que no sea para formarse, que no sea algo que realmente sea su propio espacio en el cual Eso es. puedan explorar sus talentos. Y cada persona tendrá algo distinto que querrá meter en esa caja, ¿no? Para alguien puede ser dibujar, para otra puede ser practicar la meditación o salir al bosque o hacer un brainstorming con otros amigos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante tener momentos de descompresión en los cuales Ujú. tú salgas del tiempo y del espacio y de las obligaciones y de las urgencias y digas, bueno, este tiempo es para mí, voy a explorar en esta dirección, voy a intentar eso, voy a intentar pensar en esto otro y, por lo tanto, que sea como un laboratorio de pruebas de cara a una vida futura, aunque sea un poquito de tiempo al día. Mira, es una de las recomendaciones que hago en mis cursos, porque es como cuidar de ti, estar en ti y poner la Ujú, atención en ti, que todo lo que hay ahí fuera te distrae de ti. Todo ujú, está hecho para que mires hacia afuera. ujú, Y también se ujú, entiende, ¿no? Porque desde la primera célula la comida siempre ha estado fuera, el peligro siempre ha estado fuera. O sea que se entiende que la atención en principio vaya hacia afuera. ujú. Pero justamente es ese reverso hacia ti que enriquece tanto la vida. Frances, te agradezco muchísimo esa charla. Ha Muchas sido un gracias a ti. placer. Ha sido muy distinta a las que suelo tener. Me ha gustado mucho Así, tu punto de vista, tu calidez, cómo ha fluido todo y muchas gracias a las personas que nos habéis seguido y a las que nos vais a escuchar después. Gracias a todos. muchas gracias, Frances. Aprovecho para sugerir que veáis el podcast de Francés con Antonio Bolinches y Alex Rovira, que se llama Ojalá lo hubiera sabido antes. ¿Verdad, Sí, Francés? muchas Así acaba. gracias. Ojalá lo hubiese sabido antes. Pues un placer muy grande y nada, nos vemos por estos mundos de Dios. Encantado de Muy haber bien. conectado con todos vosotros y gracias, Marley, por esta conversación tan nutritiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.